También le damos la más cordial bienvenida a aquellos que se están conectando a través de nuestra transmisión de YouTube. Si usted no está suscrito, puede suscribirse al canal y también darle like y darle también clic a la campanita para recibir las notificaciones. Bien, en esta mañana quiero que vayamos a la palabra de Dios. Si me acompaña, Josué capítulo 1, versículo 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Solo por ahora vamos a estar leyendo ese versículo. Cuando lo tienen pueden decir amén. Sí, bueno, aquí también lo tenemos, ¿no? Aquí en la pantalla, en Reina Valera, dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos abundantemente, Señor, con tu palabra. Habla a nuestros corazones, redarguye nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones, por medio de ella, que ella haga lo que tú has planeado hacer en cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Interesante, quiero hablarles en esta mañana de un mensaje, una reflexión que he titulado Avanza. Dígale al que tiene al lado, avanza. Avanza, no te quedes ahí, avanza. Bueno, por ahora usted quédese, puede avanzar cuando ya digamos, nos vemos, ya, porque usted tiene que quedarse ahí escuchando, ¿verdad? Pero sí es importante avanzar, seguir adelante. Para nuestros pastores y el lema que tenemos este año es apúntale arriba. Eso nos habla también de mirar al cielo, de seguir la dirección de Dios, pero también nos habla de avanzar. El pastor hablaba de cosas mejores y cosas mayores, y la pastora nos hablaba de usar bien nuestros talentos y también nos hablaba también de poder cuidar nuestros sueños y el cumplimiento de nuestros sueños. Y en cada uno de estos mensajes nosotros vemos incluido ese avanza, ese sigue adelante, ese mira hacia una meta superior, mira hacia algo nuevo. Y cuántas veces nosotros cada vez que inicia el año nos encontramos con cosas nuevas y vamos a tener cosas que no teníamos en el pasado. El año pasado a lo mejor usted tuvo un año de relax, todo tranquilo, no hubo situaciones, ni hubo problemas, ni nada. Pero cuando empezó este año 2025, Dios mío, ya empieza a encontrar alguna solución, algunos problemas y está buscando a ver cómo soluciona todo eso. Pero siempre tenemos que tener claro que debemos ir en avanzada cada día. Pero esta avanzada no solamente con nuestra propia fuerza. Y esta mañana vamos a mirar lo más importante a la hora de avanzar, a la hora de seguir adelante o a la hora de enfrentar una situación, y es sobre todo con la presencia del Señor. No salgamos de casa sin la presencia del Señor. No hagamos nada sin la presencia del Señor en nuestra vida. No nos movamos a hacer un nuevo proyecto o algún acuerdo o algún negocio si no estemos en la presencia del Señor primero. Antiguamente los reyes le preguntaban y consultaban por medio de unas piedras sagradas, y ellos le consultaban al Señor y le decían: Señor, voy a ir a la batalla contra tal nación. Y entonces ahí Dios, por medio del sacerdote, le decía: ve porque te he dado la victoria. O simplemente decía: no, todavía no es tiempo, espera un momento. Hay momentos en que nosotros queremos avanzar y decir: ya yo tengo la solución para este problema, pero hay momentos que hay que esperar, quedarse tranquilo y esperar la dirección divina, porque cuando avanzamos en la dirección divina podemos tener la victoria que estamos esperando. Mire, aquí nos habla en Josué capítulo 1, y esta historia ya se había presentado de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y ahora llegamos a Josué. Y el primero de estos libros, después del Pentateuco, nos habla en los dos primeros versículos y nos dice: mi siervo Moisés ha muerto. En ese momento Dios le estaba hablando a Josué. Josué era un nuevo líder.
Josué era esa persona que tenía que llevar el pueblo a la conquista. Josué tenía un gran problema, pero tenía un gran desafío, pero sobre todo tenía un gran Dios. Así que ante tu problema grande, gigante, imposible de resolver, tienes que saber que tienes un gran Dios todopoderoso, que es capaz de partir el mar rojo, que es capaz de derribar cualquier gigante, que es capaz de mover cualquier montaña. Debes estar consciente que si quieres avanzar, vas a ir en la presencia del Señor. Y Josué entendía eso. Y más adelante Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y cuando Él le dice, levántate y pasa este Jordán, no le estaba diciendo, ¿tú crees que puedes pasar este Jordán? ¿Tú crees que puedes enfrentar este problema? Simplemente Dios le dijo, Moisés se murió, ahora te toca a ti, hermano Libardo, ahora le toca hacerlo, le toca, hermana Ingrid, le toca avanzar, le toca enfrentar esa situación. En algunas ocasiones nosotros hemos estado tras bastidores, ¿verdad? Y otra persona está avanzando, otra persona está rindiendo cuentas, otra persona está enfrentando en la línea de fuego y nosotros estamos acá atrás, ¿verdad? Pero llega un momento que esa persona se quita y nos toca a nosotros enfrentar la situación. Eso sucedió con sus papás cuando usted era más joven. Bueno, todos son jóvenes, pero cuando era un poco más joven, ahí estaban sus papás enfrentando la situación económica, la alimentación, pagar las cuentas, los problemas, la rebeldía, las situaciones, dar correa también. Y todo eso lo enfrentaba su papá. Pero llegó un momento que el tiempo fue pasando, el reloj fue avanzando y ya sus papás no están para estar delante de ustedes defendiéndolo o enfrentando la situación. Ahora le toca a ti, ahora te toca a ti enfrentar esta situación y tendrás que hacerlo de la mejor manera, solamente con la vista delante del Señor, y vas a avanzar con la mirada puesta en el Señor, en esa meta que Dios te ha dicho, tú vas a pasar. Como Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando le dijo, pasemos al otro lado, Jesús se durmió. Recuerda esa historia en el Evangelio, en Lucas capítulo 8, nos habla de eso. Él le dijo, pasemos al otro lado. Y en ese momento ellos estaban ahí en la barca y empezó a levantarse un viento y empezaron las olas a mover la barca y ellos no sabían qué hacer. Y Jesús estaba dormido. Y en ese momento ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que sabemos y vamos a sacar agua, vamos a hacer algo. Me imagino yo que estaban haciéndolo porque muchos de ellos eran marinos y eran marineros, así que ellos sabían ser como pescadores. Así que en ese momento ellos dijeron, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Pero llegó un momento en que ya no pudieron hacer nada. Ya no daba resultado con sus propios recursos, con sus propias habilidades de marinos. No podían hacer nada. Así que pensaron, hay alguien aquí que sí puede hacer algo y es Jesús de Nazaret. Vamos a despertarlo. En ese momento lo despertaron y le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Y en otra versión, no tienes cuidado, nos vamos a morir. Nos vamos a morir en esta barca. Y lo despertaron y Jesús le llamó la atención, ¿dónde está su fe? Y él dice la palabra de Dios que en ese momento Jesús se levanta y reprende el mar y el viento y se hace gran bonanza. Jesús le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Asimismo, cuando tengas que enfrentar algo, cuando Dios te ha dicho, pasa al otro lado, ten la confianza de que el Señor va a reprender las olas, va a reprender las situaciones. Y si no, en ese momento te dará la fuerza y la fe para confiar en que Él tiene cuidado de ti y que Él está al control de todas las cosas. No importa lo que enfrentas en este momento, de 2025. No importa lo que tengas que enfrentar la otra semana o el próximo mes. Solamente aférrate al Señor y avanza. Aférrate al Señor y avanza. Y en ese momento cuando Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán. Y todo, mire, Él le dijo, no solamente él tenía que pasar el Jordán. Así, a lo mejor él era un buen nadador, como Michael Phelps, así uno, o como usted también, que es un buen nadador. Usted hubiera nadado bien bien, tranquilo, ya, Señor, ya pasé este Jordán. No. Y Él le dice, no, mire, usted no va. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú y todo este pueblo. Así que él no iba a tener que pasar solo. Algunos expertos, y como dice la pastora que sabe más que nosotros, piensan que pudo haber sido 1 millón o más de personas que estaban ahí. Así que él tenía que pasar a él y ese pueblo que iba con él. Mire, ¿qué hubiera pasado si Josué en ese momento dice, bueno, vamos a cruzarlo? Y se hubiera ahogado todo ese montón de gente.
¿Sabe cómo lo hubiera catalogado la historia? Como un genocida. Cómo había matado 1 millón de personas ahogadas ahí por su locura. Pero él sabía en quién él había confiado. Y él dijo, lo voy a hacer y voy a ir con este pueblo, porque Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y el que estuvo con Moisés y estuvo con Josué, también está contigo en esta mañana y te va a ayudar a avanzar y poder cruzar ese Jordán. Mire, Josué estaba en el capítulo 3 de Josué, y si usted me acompaña en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante dice, Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En ese momento ellos estaban ahí. No avanzaron de una vez, esperaron la dirección divina. Mira, interesante, interesante. Hay momentos que cuando no sepas cómo enfrentar una situación, tendrás que sentarte, tendrás que reposar. Tendrás que preparar tu oído y escuchar la dirección divina. En ese momento ellos no hicieron nada. A ellos se quedaron y reposaron allí antes de pasarlo. Pero más adelante nos dice cómo ellos lograron hacer eso. La palabra nos indica que ahora él como líder tenía ese gran desafío. Él sabía, Josué sabía que la conquista no iba a ser fácil. Josué sabía que allá había gigantes. Allá había gente guerrera, allá había poderosos pueblos que no lo iban a dejar pasar y mucho menos dejarse quitar su tierra. Él entendía, pero él sabía y recordaba lo que Dios le había dicho en Josué 1:6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Ya él tenía una palabra de Dios en su corazón. Así que él sabía que él podía avanzar. Y en esta mañana quisiera destacar 4, por lo menos 5 beneficios de avanzar con la presencia del Señor. Para los que anotan, vamos a destacar 5 beneficios de avanzar con la presencia del Señor. No sin ella. Todas las demás, otras formas, no la vamos a considerar siquiera, porque de seguro no nos va a ir bien. Vamos a considerar que de hoy en adelante nos vamos a consagrar y vamos a decir, Señor, yo voy a avanzar en la presencia tuya. Lo primero, cuando avanzamos en la presencia de Dios, esta presencia de Dios te da dirección. La presencia de Dios te da dirección. Mira el versículo 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Cuántos alguna vez han utilizado Waze? ¿Han utilizado Waze, verdad? Bueno, los que no somos muy tecnológicos nos enredamos. Y hay veces que el Waze me pierde. Claro, porque yo no le hago caso al Waze. Pero si ya yo me sé más o menos esto, yo pienso que más o menos debe ser por aquí. Yo siento en mi corazón que debe ser a la derecha. Igual me está diciendo, dele a la izquierda, hacia el metro. Pero yo siento que a la derecha está la... Mire, hágale caso al Waze si usted quiere llegar a un lugar. Bueno, el Waze siempre nos está guiando y nos está diciendo en 100 metros, doble a la izquierda. En 200 metros, doble a la derecha. Y ahí nos va diciendo esto, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar a toda verdad. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos habla esto? Nos habla de la presencia de Dios. Permita que la presencia de Dios te dé dirección y saber cómo vas a atacar esa situación, cómo vas a cruzar ese Jordán. Josué sabía que sin la dirección divina no podría hacerlo. Había que hacer algo extraordinario. Se dice que el río Jordán en ese tiempo, cuando era tiempo de la siembra, se desbordaba. Y era un río tan ancho que era difícil poder atravesarlo. Pero ellos tenían que ver la mano poderosa de Dios ahí en ese momento. Así que ellos dijeron, vamos a quedarnos calladitos aquí y vamos a esperar qué nos dice el Señor. También más adelante, cuando ellos iban a conquistar la tierra de Jericó, dice la palabra de Dios, denle vueltas 1,
y otra, y otra, y otra vuelta durante 6 días. Y el séptimo día va a dar 7 vueltas y en ese momento el muro se cayó. Asimismo, Dios estaba esperando que Josué escuchara cuál era la dirección, qué era lo que Dios decía. Y una de las instrucciones que Él le dice al pueblo cuando Dios se la da, mire, hagan algo, esperen, cuando veáis el arca del pacto de Jehová y los levitas que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es decir, el arca del pacto era la representación de la presencia de Dios. Era una caja de madera cubierta de oro. En todo su cuerpo tenía unos ángeles que estaban a los lados. Y eso, tenía unas varas también. Y cuando el pueblo de Israel iba por el desierto vagando, ahí iban con el arca del pacto. Y esa arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y no era cuento, dice la Biblia, cuando en Samuel nos habla de que los filisteos se robaron el arca. Dice que la pusieron en el templo de Dagón, uno de sus dioses, y en ese momento, al día siguiente, estaba decapitado. Y ahí al día siguiente estaba postrado. Y lo dejaron ahí otro día y estaba decapitado y estaba sus brazos también cortados. La presencia de Dios era el arca. Y Él le dijo, no salgamos sin la presencia de Dios. Y yo te digo, hermana y hermano, si tú quieres tener dirección y quieres tener éxito en lo que vas a enfrentar en este año 2025 y en todos esos planes que tú has puesto ahí en una lista, a lo mejor en tu agenda que quieras alcanzar, no lo hagas sin la presencia del Señor, porque ella te va a ayudar a tener dirección y de ahí en adelante tú vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Así que avanza. Dile al que tienes al lado, avanza en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios en primer lugar nos va a dar dirección. Pero la presencia de Dios cuando avanzamos también nos va a dar algo más. El Señor te promete bendición. La presencia de Dios te promete bendición. Mira el versículo 5. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Iglesia Jireh, Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Dios va a hacer sanidades en medio de nosotros en este año 2025. Y lo creo en mi corazón que vamos a escuchar las noches de testimonio y vamos a ver maravillas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero no descuidemos la presencia de Dios. Vamos a ver puertas abiertas aquí en Jireh, puertas de bendición para ti, para tu familia. Vamos a ver milagros económicos en tu vida. Vamos a ver familias unidas y matrimonios restaurados aquí en medio de nosotros. Vamos a ver maravillas, pero mantengamos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Que la presencia de Dios sea lo primero en nuestra vida. Que al levantarnos en la mañana podamos decir, Señor, gracias por este día. Te entrego el día de hoy. Cada vez que usted salga, presente a su familia, presente su día. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, que Dios lo proteja, porque esa presencia de Dios le va a traer bendición a su pueblo. Mire, Josué le dijo que el pueblo debía santificarse. Importante, pueblo de Dios, pueblo de Jireh, usted que nos están mirando, es necesario que nos santifiquemos, que nos pongamos a cuenta con el Señor. Vivamos una vida consagrada delante del Señor. Y algunas personas piensan, bueno, yo quiero prosperidad, y en algunas ocasiones usted dice, bueno, la prosperidad es abundancia de dinero. No, la abundancia de dinero se lo puede dar a alguien que usted le empiece a vender un polvo blanco en un sobrecito y se lo pueda vender a la gente por ahí. Esa gente le va a dar mucho dinero. Usted está buscando dinero, entonces métase a ese negocio y ahí lo va a tener. La prosperidad es más que eso. La prosperidad es paz. La prosperidad es sanidad. La prosperidad es paz con Dios. La prosperidad es vivir en la presencia del Señor. A cada paso que damos no es dinero. Y cuando hablemos de prosperidad no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de estar justo con la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Que en medio de los problemas usted pueda levantar mano y decir, Señor, no sé cómo voy a resolver esto, pero en tu presencia yo sé que voy a tener la victoria. Que siempre esa presencia de Dios te ayude a ver esa bendición en tu vida. Mira el Salmo 84, versos 5 al 7 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas
Y eso es para cada uno de ustedes, muchachos, jóvenes, adultos y ancianos que están en este lugar. Bienaventurado tú que tienes en Dios su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas. A veces atravesamos valles de lágrimas y valles de enfermedad y valles de situaciones difíciles, valles que no sabemos qué va a pasar al día siguiente. Pero él dice, el salmista decía, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y el versículo 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichosos ustedes que confían en el Señor. Dios le promete bendición a su vida. Y esa bendición vendrá de 1000 formas. Mire, algo que me llama la atención, el Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y reflexionando en esto me puse a pensar que en muchas ocasiones nosotros pensamos que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. No, Dios sabe lo profundo de tu corazón. Y cuando tú te deleitas en Él, Él concede esas peticiones más profundas de tu corazón. Y más que cosas materiales, Dios te quiere dar bendiciones internas, espirituales, mentales, físicas, familiares, económicas también. Pero eso se hace en la presencia del Señor. Si tú decides esta mañana, yo de hoy en adelante me voy a consagrar para Dios. Me voy a apartar de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y de hoy en adelante mi vida será diferente. En la presencia del Señor yo voy a avanzar porque voy a ver la bendición. Pero hay un tercer aspecto también. Que cuando avanzamos en la presencia del Señor, esa presencia de Dios te infunde confianza. La presencia del Señor te infunde confianza. Mire el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mire lo que Dios nos dice a nosotros. Así como estuvo con Moisés, le dijo a Josué, estaré también contigo. Y yo te digo en esta mañana, como Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué, Dios estuvo con David, estuvo con Abraham, con Isaac y con todos los héroes de la fe, Dios también estará contigo y Dios te dará la victoria que tú estás esperando, porque la presencia de Dios, esa promesa de Dios en tu corazón, te va a dar confianza, se va a dar tranquilidad. Y aún como decía el salmista, aún atravesando los momentos más duros de tu vida, tú estarás confiado y tú estarás cantando y la gente te dirá, pero ¿cómo tú puedes estar cantando en una situación tan difícil? Porque yo sé que el gozo del Señor es mi fortaleza y mi Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que yo lo voy a alabar. Como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún iré a alabarle. Aún he de alabarle, hermano y hermana. Si tú todavía tienes boca, tú tienes palmas para darle un aplauso al Señor. Glorifica en este momento al Señor. Dale el aplauso mejor que has presentado en esta mañana con toda tu fuerza. Y dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque me das confianza. Ahora ya yo no voy a estar cabizbajo y derrotado. Yo voy a estar con la frente en alto porque yo sé que conmigo está el más alto por encima de todos, aquel que no ha perdido una batalla. Jehová de los ejércitos, para el cual no hay nada difícil y tampoco hay nada imposible para Dios. Así que si tú tienes esa palabra, esa presencia de Dios en tu vida, ten confianza. El Señor se va a encargar de toda situación que tú tengas que enfrentar, porque no vas a estar solo. Como dice la palabra del Señor, Dios va a ir con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Yo no sé si le mencioné alguna vez que estaba en el colegio y estaba en 5º año en el colegio, y una de las primeras cosas que me había mencionado la profesora, y creo que sí se los había mencionado cuando yo me había presentado, y yo le dije, mi nombre es Maxi, y entonces la profesora dijo, ¿Maxi o Mini? Claro, porque me veía tan pequeño y decía, ¿Maxi o Mini? Y entonces todos estaban, ¡ah! Pero yo pude entender, quizás eso no
me afectó en el momento, pero pude entender que aunque yo pueda estar así de pequeño, dentro de mí usted no está mirando que hay alguien muy grande que me ayuda a enfrentar situaciones. Y he enfrentado situaciones difíciles y yo sé que cada uno de ustedes también, pero en usted está el Todopoderoso, el Espíritu Santo que le va a dar la victoria. Mire, el capítulo 33, por lo importante que es la presencia de Dios que le da confianza. Mire, capítulo 33 de Éxodo. Hubo una escena donde Moisés le dijo, Señor, yo voy a llevar a este pueblo como me dijiste. Sí, yo lo voy a hacer. Mire, Moisés. Y él le dijo, pero si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Y en el capítulo 33, el versículo 14 dice, Dios había dicho a Moisés lo siguiente, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré paz, te daré reposo, te daré quietud y te daré descanso. Iglesia, el Señor nos promete eso. Mire, en la NTV, ese mismo versículo bíblico, en la Nueva Traducción Viviente, dice, yo mismo iré contigo. Mire, mucho más personalizado. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Yo mismo iré contigo, iglesia, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Asegúrate que cuando avanzas en la presencia del Señor, porque Él te va a dar confianza. Pero hay algo más que podemos mencionar. Cuando avanzamos en la presencia del Señor, te asegura la victoria. La presencia del Señor te asegura la victoria. Y aunque tú no tengas la capacidad para enfrentar algo y tener victoria, Dios te dará la victoria aún en contra de las probabilidades. En contra de las apuestas, tú serás el ganador porque Dios te dará la victoria. Mire, del 14 al 17 dice, aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse para todas sus orillas. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Así se van a detener todos los ataques en tu contra. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mire esto, ¿quiénes se quedaron en medio de ese río? Pasó el pueblo, pasó Josué, pero se quedaron los sacerdotes ahí con el arca del pacto. Así Dios estará en medio de ti. Así Dios estará en medio de tu paso del Jordán. Y así Dios estará contigo en lo que tenga que enfrentar. La presencia de Dios no se va a apartar de tu vida. Si tú has decidido acercarte a Dios para enfrentar esta situación, no lo estás haciendo solo. Él está ahí contigo. Y fíjese que otra cosa que me llama la atención, cuando los muchachos, y mencionaba Paola esta semana, que cuando los muchachos, amigos de Daniel, fueron metidos en el horno de fuego, ¿se acuerda? Dice que cuando el rey miró ahí y le preguntó, ¿a cuántos metieron en el horno? Metimos 3. Pero ¿cómo es que yo veo 4? ¿Y saben qué me vino al corazón en ese momento? El fuego hace visible el Señor en medio de tu vida. El Señor está ahí contigo cuando vas caminando. El Señor está ahí contigo cuando estás llorando, cuando estás sufriendo, cuando estás enfrentando situaciones. Pero a veces el fuego es el que hace visible que el Señor está ahí. En ese momento tú puedes decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo aquí. Señor, gracias porque tú me estás dando la victoria. Yo no sabía que estabas aquí
Y como dijo Jacob, Señor, yo no sabía que tú estabas aquí, pero esta es casa de Dios. Y a veces en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro fuego, en medio de enfrentar nuestro Jordán, nosotros vemos a Dios ahí con nosotros. Y nosotros podemos decir, Señor, gracias porque estás conmigo. Porque a pesar de toda la situación difícil, tú estás conmigo. Tú me das dirección, me das confianza, me das victoria. Y yo sé que voy a salir victorioso de esta situación. Este tiempo, hermana y hermano, pasará. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Hoy estarás llorando en medio de la prueba, pero mañana celebrarás tu victoria y vas a dar testimonio de las cosas grandes que Dios te va a dar. Pero hay un quinto aspecto que quiero mencionarte. Cuando la presencia de Dios y cuando tú avanzas en la presencia del Señor, esta presencia de Dios te da trascendencia. Y me ponía a pensar si esta palabra estaba ubicada en ese momento, pero es la palabra que Dios me dio en ese momento para poner. La presencia de Dios en tu avance te da trascendencia. Dice la palabra de Dios que una de las instrucciones que Dios le dijo a Josué, cuando ya el río está seco, tomen unas piedras. Y uno de cada una de las tribus toma una piedra. Y cuando crucen, ahí van a erigir algo. Y dice la palabra de Dios en Josué capítulo 4, y permítame leerla y termino con esto. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Cuando usted le empiece a contar a sus hijos, a sus nietos, todas las maravillas que Dios hizo en medio de su situación y en medio de su problema, ellos le van a preguntar, cuéntenos cómo fue eso. Así como los hijos le iban a preguntar, ¿qué significan estas piedras? Y el versículo 22 en adelante dice, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios, a la manera de él, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y el verso 24 dice, para que todos los pueblos, para que todo Pedregal, para que todo Tocumen, para que todo Juan Díaz, para que todo San Antonio, Cerro Viento, para que todo Panamá conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que nosotros podamos ver la presencia de Dios en tu avance. Te va a dar trascendencia. No solamente vas a ser impactado tú, va a ser impactado tu descendencia, porque ellos van a empezar a mirar que Dios es poderoso, que Dios escucha la oración. Luego tú vas a mirar a tus hijos doblando rodillas y pidiéndole a Dios por algo imposible, por una enfermedad, por una situación difícil, porque tú has trascendido en tu fe y en tu confianza en Dios. Avanza, avanza hacia adelante. Mire, si hay algo que nosotros nos marcó un día cuando Paola estaba contando el día viernes sobre la situación que le sucedió en el pie. Si había algo que a nosotros nos impactó, que estremeció nuestra fibra de nuestro corazón, fue ese momento. El vidrio había atravesado una de sus arterias y estaba eliminando cantidades de sangre. Y nosotros, como pudimos, mi esposa trató de amarrarle, hacer un torniquete para poder que la pudieran llevar hasta el hospital. Y llegó al hospital. Cuando llegué con ella en brazos, le digo al doctor, sálveme a mi hija, por favor, porque estaba botando demasiada sangre. En ese momento pasaban horas y yo recuerdo haber estado fuera del hospital y ahí decía, tú eres mi sustento y tú mi creador, la última palabra la tienes tú. Y lloraba. Y lloraba porque mi hija se nos estaba muriendo. Si ella podía perder tanta sangre en ese momento. Al tiempo, a las horas, lograron pararle la hemorragia, pero 15 días después estaba perdiendo su pie, la circulación no estaba llegando al corazón y los médicos ya estaban pensando lo peor. Mi esposa y yo orábamos, pero le pedíamos al Señor que le ayudara y le sanara. La llevaron a la sala de operación y en ese momento le hicieron la operación y su pie sanó. Pero hay algo que quiero mencionarles. En medio de ese dolor que ella tenía, en medio de ese trato de Dios, ella dobló sus rodillas
ella oró al Señor y ahí nosotros pudimos saber que como padres estábamos trascendiendo a nuestros hijos. Que tus hijos también aprendan a confiar en Dios. Y jóvenes, cuando tengan sus hijos, que sus hijos aprendan a confiar en Dios. Que sus hijos sean prosperados, sí. Que sus hijos le vaya bien en la universidad, en su trabajo. Que Dios le abra muchas puertas. Pero sobre todo, que nunca se aparten de la presencia de Dios. Que cada día que avancen puedan hacerlo en la presencia del Señor, porque esa presencia le va a dar dirección. Esa presencia le va a dar bendición, esa presencia le va a dar victoria, pero esa presencia también le va a dar trascendencia a ellos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.